Hola amigos, vamos a ver qué relación amorosa hay entre los sistemas lineales de ecuaciones y la geometría ya. Para ir calentando los motores, vamos a arrancar con un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, para luego pasar a interpretaciones geométricas de sistemas de ecuaciones lineales de tres ecuaciones. Les aconsejo que vean los dos videos anteriores a este en la lista de reproducción que les dejo acá arriba, porque para resolver los sistemas de ecuaciones voy a utilizar la técnica de Gauss utilizando la matriz ampliada del sistema. Simplemente ponemos los coeficientes del sistema de ecuaciones, 2, 3 y el término independiente, 7 después de una rayita, 5, 2, 12. Pasamos otra raya y acá tenemos la matriz ampliada del sistema. Para resolver un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, la escalarización es sumamente sencilla. Alcanza con lograr un solo cero en la segunda fila. Fila o renglón, como le quieran decir. Aunque el cero puedo hacerlo acá o acá y luego cambiar las filas, eso es lo de menos. Como en este caso las ecuaciones tienen coeficientes que no son uno múltiplo del otro y no aparece el bendito 1 que nos salva siempre a la hora de escalarizar, lo más conveniente para no entrar a trabajar con fracciones sería multiplicar ambas ecuaciones por números convenientes de modo que las dos entradas de las filas sean el mismo número o opuestos. En pocas palabras, puedo multiplicar esta por 5 y esta por menos 2. Porque de ese modo 5 por 2 es 10 y menos 2 por 5 es menos 10. Y luego sumando dos filas que tienen dos entradas opuestas, se cancelan. Operemos 5 por 2, 10, 5 por 3, 15... 7 por 5, 35, menos 2 por 5, menos 10, menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 12, menos 24 y pasamos la rayita y seguimos. Ahora simplemente a la fila 2 le sumamos la fila 1. No necesitamos multiplicarla por nada porque ya logramos el efecto de que queden opuestos. La primera fila la dejamos exactamente igual, 10, 15, 35 y sumándole a la fila 2 la fila 1 quedaría 10 menos 10, 0, 15 menos 4 es 11, 35 menos 24 también 11. Logrado este 0, obtuvimos la matriz escalarizada. Como por el teorema de Rouget-Frobenius, el rango de la matriz de los coeficientes es 2, ya que tenemos dos filas en las que no son totalmente nulas. Y el rango de la matriz ampliada también es 2, por lo mismo, cuando los rangos de ambas matrices eran iguales, el sistema era compatible determinado. Quiere decir que obtenemos una solución única de X e Y. En esta instancia lo que hacíamos era devolverle al sistema equivalente que obtuvimos las incógnitas, o sea, a volverlas a escribir como ecuación 10x más 15y igual 35 y 11y igual 11. De la segunda ecuación despejamos la y, el 11 que está multiplicando pasa dividiendo, 11 sobre 11 es 1, y igual 1, con ese 1 que obtuvimos en la y lo suplantamos en la primera ecuación y quedaría que 10x más 15 por 1 que es 15 igual 35, el 15 lo pasamos restando, 35 menos 15 es 20, 10x es igual a 20, el 10 que está multiplicando lo pasamos dividiendo, queda que x vale 2. Esas soluciones, x igual 2, y igual 1, geométricamente representaban las coordenadas del punto de corte de las dos rectas. Si recordamos de la geometría analítica plana, una ecuación lineal con dos incógnitas, en este caso x e y, representa en un sistema cartesiano la ecuación de una recta. Si representáramos esas rectas, las voy a tirar así nomás, no son exactamente esas, pero podrían ser esas rectas, el punto donde se cortan ambas rectas, llamémosle R y S a las rectas, el punto de corte es el punto P
el viejo y querido punto P de coordenadas 2, 1. Ya habíamos visto un video que explicaba esto cuando dimos geometría analítica plana. Bien, y antes de generalizar este concepto a 3D, o sea, con X y Z, vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa geométricamente cuando el sistema no tiene solución o tiene infinitas. Porque un sistema lineal puede tener infinitas soluciones. ¿Cuándo un sistema lineal de ecuaciones no tiene solución? Bueno, desde el punto de vista geométrico, no tendría solución si las dos rectas no se cortaran en ningún punto. Y eso solamente ocurre cuando las rectas son paralelas. Así que si R y S se cortan en un punto P, entonces el sistema es compatible determinado, como vimos recién. Y cuando las dos rectas son paralelas, o sea R paralela a S, y en ese caso obviamente la intersección de ambas es el conjunto vacío, en ese caso el sistema tendría que no dar solución, o sea, ser un sistema incompatible. En el video anterior vimos que un sistema era incompatible cuando al escalarizarlo los rangos de las matrices ampliada y la matriz de los coeficientes eran distintos. Por ejemplo, si escalarizamos un sistema y la matriz ampliada escalarizada queda así, la matriz de los coeficientes tiene rango 1, porque tenemos solamente una fila no nula. Sin embargo, la matriz ampliada tiene dos filas no nulas, o sea, rango 2. Cuando los rangos eran distintos, el sistema era incompatible. Y pelado, ¿cómo sería la cosa cuando es que un sistema de ecuaciones desde el punto de vista geométrico tiene infinitas soluciones? En la geometría plana, la única manera que la intersección de dos rectas sea infinitos puntos es que ambas rectas coincidan. Supongamos que esta es la recta R, pero también es la recta S, coincidiendo en la misma recta. En ese caso hay infinitas soluciones e incluso podemos hallar cuáles son dichas infinitas soluciones. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos nuestro sistema lineal y vamos a proceder a escalarizarlo como hicimos en el ejemplo anterior. Aquí tenemos la matriz ampliada y en este caso es más sencilla la operatoria, ya que como este es menos 4 y 2 es múltiplo de menos 4, podemos hacer simplemente multiplicar la primera fila por 2 y sumársela a la segunda, ¿sí? 2 por 2, 4 y menos 4 va a dar 0. A la fila que elijo para multiplicar la dejamos igual. 2 menos 3, 5, y hacemos 2 por 2, 4, menos 4, 0, 2 por menos 3, menos 6, más 6, 0, 2 por 5, 10, menos 10, 0. ¡Caramba! Nos quedó toda una fila de ceros. Y si hacemos la escalera va a quedar así, pumba. Y el rango de la matriz de coeficientes es 1, ya que hay una sola fila no nula. Y el rango de la matriz ampliada también es 1. Quiere decir que por Rouget-Frobenius, si los rangos de ambas matrices son iguales, el sistema es compatible. Pero no es compatible determinado porque no es igual ese rango a la cantidad de incógnitas. El rango de estas matrices es 1 y la cantidad de incógnitas es 2. Así que le ponemos SCI Miami. Y vamos a empezar a hablar un poquito de qué son los grados de libertad de un sistema compatible indeterminado. En el sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, simplemente puede haber un solo grado de libertad. Y vamos a explicar bien eso cuando tengamos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, que ahí sí puede haber 1 o 2 grados de libertad. Pero vamos a ver ahora acá cómo hallar las infinitas soluciones de este sistema y qué representan geométricamente. Ahora lo que voy a hacer es devolverle al sistema de ecuaciones, como hacíamos siempre, devolverle las incógnitas. O sea que el sistema de ecuaciones equivalente, escalarizado, es simplemente 2x menos 3y igual 5. Observen que en realidad el sistema se redujo a una sola ecuación. Y cuando esto ocurre, a una de las dos ecuaciones, a la que ustedes elijan, le pueden asignar un valor genérico. Puedo decir que la x vale x o que la y vale y, pero estaría bueno ponerle una letrita diferente para no confundirnos. Por ejemplo, voy a elegir que y vale
alfa. Así que asumimos y igual a alfa, porque la manera de resolver este sistema es que a una de las dos incógnitas le pongamos un valor genérico. Y ahora suplantamos ese valor genérico en lugar de la y despejamos la x en función de alfa. 2x menos 3 alfa igual a 5, el menos 3 alfa pasa sumando, 2x es igual a 3 alfa más 5, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y queda x igual 3 alfa más 5 sobre 2. Hoy vimos que la solución del sistema era el punto de corte de las dos rectas. Pero pelado, estas rectas no se cortan en infinitos puntos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que igual tenemos coordenadas de un punto? Sí, claro, tenemos coordenadas de un punto. Ese punto tiene coordenadas la x 3 alfa más 5 sobre 2 y la y alfa. Esas son las coordenadas genéricas o paramétricas de un punto que se desplaza sobre la recta que en realidad representan ambas ecuaciones, porque se acuerdan que si el sistema es compatible indeterminado, la única manera de que sean infinitas soluciones es que las dos rectas estén coincidiendo. Quiere decir que ambas representan a la misma recta. Y esto que está acá es un punto que se desplaza sobre dicha recta, o sea, un punto genérico de la recta. Si yo suplanto alfa por el valor que se me antoje, esto siempre me da un punto que está sobre la recta. Y si expresamos la solución de la siguiente manera, x igual 3 alfa más 5 sobre 2 y igual alfa, eso se llama la ecuación de la forma paramétrica de la recta. Quiere decir que esta recta, o esta que es la misma, tiene una representación en una ecuación que se llama paramétrica, de la cual ya estuvimos hablando en algún video hace bastante tiempo. Y ahora sí, nos vamos al espacio, pero un espacio de 3 dimensiones, porque como vamos a ver más adelante, esto es un espacio de 2 dimensiones. Y adivinen una cosa, en álgebra lineal se trabaja también con espacios multidimensionales. Les va a volar la cabeza. Bien amigos, y aquí tenemos una representación 3D de un sistema de coordenadas cartesiano ortogonal tridimensional. Al igual que en el plano, se representaban los puntos mediante un sistema de cartesiano de un par de ejes X e Y perpendiculares. En el espacio se utiliza un sistema de referencia formado por 3 ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Estos ejes son perpendiculares 2 a 2. Observen que acá tenemos los valores positivos en el eje X, para el otro lado del origen, que está acá en este punto, estarían los negativos. Para arriba tenemos los valores positivos del eje Y, para abajo estarían los negativos, y para acá adelante están los valores positivos del eje Z, y para atrás estarían los negativos en el eje Z. El espacio queda dividido en 8 octantes. Este vendría a ser uno de los octantes. ¿Cómo es eso de los octantes? Claro, el eje Y y el eje X en el plano dividían al plano en 4 cuadrantes, ¿sí? En 4 zonas en el plano. Dependiendo del signo de la X y de la Y, en qué cuadrante estaba. Por ejemplo, si tomamos el plano XY formado por el eje Y y el eje X, este es el primer cuadrante en donde los puntos tienen la X positiva y la Y positiva. En este sistema de coordenadas, además de haber 3 ejes de coordenadas, tenemos 3 planos particulares muy importantes. Son los planos de proyección. El plano formado por el eje X y el eje Y se denomina plano XY. Todos los puntos que están en ese plano, su Z vale 0. Así que observen, si yo tengo este punto que está acá, cuya X vale 3 y cuya Y vale 4, es el punto 3, 4, 0 representado en el espacio. Este punto que está acá en el eje de las X, en donde está el 3, es el punto 3, 0, 0, porque vale 0 la Y y 0 la Z. Y este punto sobre el eje de las Y, en el valor 4, es el 0, 4, 0, porque vale 0 en el eje de las X, 4 en el eje de las Y y 0 en el eje de la Z.
Como les decía, todos los puntos que están en el plano XY, su z vale 0. Por lo tanto, la ecuación del plano de proyecciones XY es el plano z igual 0. Esa es su ecuación. Del mismo modo, el plano que está formado por el eje X y el eje Z se llama el plano XZ. Y como todos los puntos que están en ese plano su y vale 0, la ecuación del plano XZ es y igual 0. En el plano YZ, que forman el eje de la Y y el eje de la Z, todos los puntos que están en ese plano, su X vale 0. Por lo tanto, la ecuación de dicho plano es X igual 0. Y hay otras ecuaciones de planos que son bastante sencillos de determinar. Por ejemplo, todo plano que es perpendicular a uno de los ejes de coordenadas tiene por ecuación o x igual a un número, o y igual a un número, o z igual a un número, parecido a lo que era una recta perpendicular al eje de las x o al eje de las y en el plano. Mira, acá tenemos un plano. Acá tenemos un plano perpendicular al eje de las x. Supongamos que ese plano es perpendicular al eje de las x en el punto 3, 0, 0, o sea, cuando x vale 3. Ese plano tiene por ecuación x igual 3. Luego, si tomamos un plano perpendicular al eje de la z, acá supongamos que lo tomamos en el punto 0, 0, 5, ese plano tiene por ecuación z igual 5. Y si el plano es perpendicular al eje de la y, supongamos acá, ese plano que pasa por el valor 4 en el eje de la y, tiene por ecuación y igual 4. Si a su vez un plano es perpendicular a uno de los planos de proyección, pero no necesariamente perpendicular a un eje, supongamos que tenemos un plano acá en esta posición, ese plano es perpendicular al plano XY. Bien, ese plano va a tener por ecuación la misma ecuación que representa la recta que pasa por acá, por el borde, en su proyección sobre el plano XY. Por ejemplo, si en el plano XY la ecuación de esta recta fuera, por ejemplo, y igual menos x más 3, la ecuación de este plano sería y igual menos x más 3. Si tuviéramos un plano acá perpendicular al plano XZ, si la ecuación de esta recta fuera z igual menos x más 5, la ecuación de este plano sería z igual menos x más 5. Y del mismo modo, si el plano fuera perpendicular al plano YZ, si la ecuación de esta recta que está en el plano YZ fuera z igual menos y más 3, por ejemplo, la ecuación de este plano sería z igual menos y más 3. Resumiendo, todo plano perpendicular a un eje tiene una sola incógnita, que la incógnita que va a tener es la que nombra ese eje. Todo plano perpendicular a uno de los planos de proyección va a tener por ecuación dos incógnitas, y las incógnitas son las que nombran dicho plano de proyección. Y luego, por último, todo plano que esté en cualquier posición que no sea perpendicular ni a los ejes ni a los planos de proyección, ahí chanfleado, ese plano va a tener una ecuación de tres incógnitas, x y z, como las ecuaciones completas de un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por ejemplo, 2x más 3y menos 5z igual 8. Eso sería la ecuación de un plano que anda por ahí volando en cualquier lado. Vamos a aclarar también un caso particular, que si un plano pasa por el origen de coordenadas, en cualquier circunstancia, su término independiente vale 0. ¿Tá? Bien, ahora que sabemos cuáles son las ecuaciones de los planos, vamos a hablar de ecuaciones de las rectas, y es muy sencillo de entender que toda recta se puede definir como la intersección de dos planos. Por ende, la ecuación de una recta siempre va a estar dada por dos ecuaciones en realidad. Se ponen en una llave dos ecuaciones, y esa sería una de las formas. Más adelante en otros videos vamos a ver
que una recta en el espacio tiene tres representaciones: vectorial, paramétrica y general. Bueno, la ecuación general de una recta en realidad se tendría que nombrar como las ecuaciones general de la recta, porque está formada por dos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el plano XY tenía por ecuación z igual 0 y el plano XZ tiene por ecuación y igual 0? La intersección de ambos planos es el eje de las X. Quiere decir que el eje de las X tiene por ecuaciones z igual 0 y igual 0, ambas. Luego, por la misma circunstancia, el eje de las Y tiene por ecuaciones x igual 0, z igual 0, y el eje de la Z tiene por ecuaciones x igual 0, y igual 0. Y así sería con cualquier recta. Siempre una recta se representa como las ecuaciones de los planos que se interceptan en dicha recta. ¿Ah? Por ejemplo, toda recta perpendicular a uno de los planos de proyección, como estas que están representando acá, se puede expresar como dos ecuaciones. Por ejemplo, acá tenemos el punto 3, 4, 0. ¿Ah? Bien, esta recta pasa por el punto que está en el plano XY de coordenadas 3, 4. La X vale 3, la Y vale 4. Por lo tanto, la ecuación de esta recta perpendicular al plano XY es X igual 3, Y igual 4. Del mismo modo, esta que está acá, perpendicular al plano XZ en el punto 3,05, sería X igual 3, Z igual 5. Y la ecuación de esta recta perpendicular al plano YZ en el punto 0,45 tendría por ecuaciones Y igual 4, Z igual 5. ¿Qué tal? Bien, entonces ahora vamos a ver con estos conceptos, y ahora que tenemos un marco de referencia, y ahora que entendimos que los planos tienen por ecuaciones expresiones lineales de hasta tres incógnitas, vamos a analizar la posición relativa de tres planos basados en la discusión de un sistema de ecuaciones. Bueno, pero vamos a mencionar algo importante también y que no podemos dejar de lado. Estas tres rectas perpendiculares a los planos de coordenadas representan a un punto en el espacio, este punto. Observen, este punto que está acá en el plano XY es el 3, 4, 0. Este punto que está acá en el plano XZ es el 3, 0, 5 y este que está acá en el YZ es el 0, 4, 5. Este punto tiene por X la X de este punto, o sea 3, tiene por Y la Y de este punto, o sea 4, y tiene por Z la Z de este punto, o sea 5. Quiere decir que este punto es el 3, 4, 5 en el sistema de coordenadas tridimensional. Observen que lo que se forma acá es como una caja. Ese paralelepípedo recto que tiene un vértice en el origen de coordenadas y sus caras apoyadas en los planos de coordenadas. Observen que si hacemos un rectángulo en el plano XY, ¿sí?, tenemos este punto, un rectángulo en el plano XZ tenemos este punto, y un rectángulo en el plano YZ tenemos este punto, y tirando las perpendiculares a los planos de proyección por cada uno de ellos se determina así el punto en el espacio. Bien, y ahora vamos a analizar entonces con todos estos elementos lo que se refiere a la posición relativa de tres planos y la clasificación del sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas. Ya vimos que en el plano, cuando teníamos un sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas, en el caso de que era sistema compatible determinado, representaba dos rectas secantes en un punto. Luego, en el caso que el sistema fuera incompatible, era cuando el sistema no tenía solución y la única manera que dos rectas no tuvieran ningún punto de común era que fueran paralelas en el plano. Luego, cuando el sistema era compatible e indeterminado, era cuando había infinitas soluciones, y para el caso de dos rectas, el único caso en que pueden haber infinitas soluciones es que las dos rectas coincidan. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista geométrico y extrapolándolo al espacio lo de la posición relativa de tres planos y cuál correspondería a qué clasificación de sistemas. Acá tenemos planos en distintas posiciones. En la primera figura tenemos tres planos
que se cortan 2 a 2 en 3 rectas paralelas. ¿Ven? El plano alfa que está en el piso, un plano gamma y un plano beta, y estas 3 rectas, esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá, son las intersecciones entre los pares de planos, pero esas 3 intersecciones son rectas paralelas. En ese caso, no hay ningún punto que tengan en común los 3 planos, ya que 2 a 2 tienen puntos en común, pero como esas rectas son paralelas, no existe ningún punto del espacio que pertenezca simultáneamente a los 3 planos. Otro caso que no tienen puntos en común es cuando los 3 planos son paralelos. También cuando 2 de ellos coinciden y el tercero es paralelo. En este caso, si bien hay 2 planos que tienen todos sus puntos en común, al ser el tercero paralelo a ambos, no determinan ningún punto que sea común a los 3. Y cuando tenemos 2 planos paralelos y otro que lo corta, tampoco, porque si bien gamma y alfa tienen infinitos puntos en común en esta recta de intersección y gamma y beta en esta otra recta, como si 2 planos paralelos son cortados por un tercer plano, esas 2 rectas son paralelas, entonces no va a existir en el espacio ningún punto que tengan en común los 3 planos, por lo que todos esos casos el sistema tiene que dar incompatible. Cuando los 3 planos se cortan 2 a 2 en 3 rectas que a su vez concurren en un punto, o sea, en pocas palabras, cuando los 3 planos se cortan y definen un punto que pertenece a los 3, ese caso es el sistema compatible determinado, y las coordenadas de ese punto de intersección de los 3 planos son la solución del sistema lineal de 3 ecuaciones. O sea, esos sistemas de ecuaciones que ustedes aprendieron a resolver hace muchísimo tiempo, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que estaban hallando era el punto de corte de 3 planos en el espacio. ¿Qué tal? Nosotros recién, cuando vimos el modelo en 3D del sistema de coordenadas y mencionamos que las ecuaciones de las rectas en realidad eran 2 ecuaciones, y esas 2 ecuaciones estaban determinadas por las ecuaciones de los planos que se cortaban en dicha recta, nos permite afirmar algo que es muy interesante. Si yo tengo, por ejemplo, la ecuación del plano alfa y la ecuación del plano beta, esas 2 ecuaciones puestas juntas representan a la ecuación de esta recta. Luego, la ecuación del plano alfa puesta junta con la ecuación del plano gamma representan la ecuación de esta recta, la intersección de ambos. Y esta recta tiene por ecuación a las ecuaciones del plano beta con el plano gamma. Obviamente esas 3 rectas se cortan en el punto P, solución del sistema lineal. Bien, y ahora vamos a ver los 3 casos donde hay infinitas soluciones. Y hay distintas maneras de que den infinitas soluciones. Van a ver. Si los 3 planos coinciden todos uno arriba del otro, en ese caso el sistema es compatible indeterminado, porque cualquier punto del plano es solución del sistema. Si 2 planos coinciden y el tercero es secante a esos 2 que coinciden, tenemos infinitos puntos sobre esta recta que van a ser solución del sistema. Y si los 3 planos concurren o forman haz de planos cortándose en una misma recta, todos los puntos de esa recta donde se cortan los 3 planos, como si fueran las hojas de un libro, todos esos puntos son infinitas soluciones del sistema. Quiere decir que estos 3 casos son sistema compatible indeterminado. Ahora, no es lo mismo que las infinitas soluciones puedan estar todas contenidas en un plano o que las infinitas soluciones estén todas contenidas en una recta. Cuando tenemos infinitas soluciones contenidas todas en un plano, o sea, cuando los 3 planos coinciden, eso se dice que es un sistema compatible indeterminado con 2 grados de libertad. Y cuando las infinitas soluciones están en una recta, como en este caso o en este caso, entonces ahí tenemos un sistema compatible indeterminado con 1 grado de libertad. Ahí analizamos los grados de libertad desde el punto de vista geométrico
Y ahora después, en un ejemplo, vamos a analizar los grados de libertad desde el punto de vista del sistema de ecuaciones. Así que no se pierdan este video hasta el final. Les aconsejo que si no vieron el video anterior a este, lo vean accediendo a la lista de reproducción que se cuenta en la tarjeta que está acá arriba. Porque es sumamente importante saber qué es el rango de una matriz, saber qué es la matriz de coeficientes de un sistema, saber qué es la matriz ampliada de un sistema. Presuponiendo que ya lo vieron o que ya conocen qué es cada una de esas cosas, vamos a hablar del teorema de Rouget-Frobenius plus. ¿Por qué plus? Porque le vamos a agregar lo de los grados de libertad, cosa que no se mencionó en el video anterior. El teorema de Rouget-Frobenius plus dice que si tengo un sistema lineal de ecuaciones de n incógnitas, donde A es la matriz de los coeficientes, X es el vector de incógnitas y B es el vector de los términos independientes. Les recuerdo que ran de A quiere decir rango de la matriz A y ran A rayita B quiere decir el rango de la matriz ampliada, que era la matriz conformada por las columnas de A y la columna B. Si el rango de la matriz de los coeficientes es distinto que el rango de la matriz ampliada, entonces el sistema lineal es incompatible, o sea, no tiene solución. Cuando el rango de la matriz de los coeficientes y el rango de la matriz ampliadas eran iguales, en ese caso el sistema es compatible. Pero si además es igual a la cantidad total de incógnitas, es sistema compatible determinado, que quería decir que tenía una solución única. Eso correspondía, en lo que vimos hace un rato en geometría, a que los tres planos se cortaban en un punto y las coordenadas de ese punto eran la solución del sistema. Cuando el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor que la cantidad de incógnitas, el sistema es compatible indeterminado, que quería decir que tenía infinitas soluciones. Y acá está el agregado. Y el número de grados de libertad en el sistema compatible indeterminado es la diferencia entre la cantidad de incógnitas y el rango de la matriz. Por ejemplo, si tenemos un sistema lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, n vale 3, y suponiendo que escalarizamos y hallamos el rango de la matriz A, y si el rango de la matriz A dio 2, 3 menos 2 es 1, sería 1 grado de libertad. En el caso sistema incompatible habíamos visto que eran todos estos casos de posiciones relativas de los planos, y vieron que acá es importante saber en qué caso los planos son paralelos, son coincidentes. Por ejemplo, acá los 3 son paralelos, acá 2 coincidentes y 1 paralelo. Entonces, si queremos saber cuál de estos casos es el que hace referencia a nuestro sistema de ecuaciones, en el caso sistema incompatible, lo que tenemos que hacer simplemente es estudiar la posición relativa de los planos 2 a 2. Y para hacer eso tenemos la siguiente información. Miren, acá tenemos la ecuación de un plano alfa genérico, A, B, C y D son números, y otro plano beta, A', B', C' y D' son números. Esos planos alfa y beta se cortan en una recta R. Esta es la ecuación del plano alfa, esta es la ecuación del plano beta, y todo esto es la ecuación de la recta R que definen alfa y beta al intersectarse. Si planteo la proporción de los coeficientes A dividido A', B dividido B', C dividido C' y D dividido D', y esas proporciones son todas iguales, quiere decir que los planos son coincidentes. Si son iguales salvo la de los términos independientes, en ese caso los planos son paralelos. Entonces, cuando es sistema incompatible, como en el ejemplo del video anterior que hicimos en la lista de reproducción, entonces con esta información podemos discernir cuál de estos casos es el que se hace referencia, en el caso que se los pidan. Y como en el video anterior vimos el ejemplo de un sistema incompatible y en el video anterior al anterior vimos cómo se hacía un sistema compatible determinado, o sea con solución única, vamos a ver, y corresponde obviamente en este video, ver la resolución de un sistema compatible indeterminado
donde hallamos no solamente los grados de libertad, sino vamos a hallar la familia de las infinitas soluciones. ¿Y qué representa esa familia desde el punto de vista geométrico? No se lo pierdan. Y sin antes recordarles que me ayudaría muchísimo, pero muchísimo, que se suscriban a este canal y que me sigan en Instagram que se llama igual que el canal, y en Facebook, donde se enteran qué contenido estoy subiendo, y además en Instagram se enteran de fechas de sorteos de calculadoras científicas y otras cositas más relativas al canal, a la educación y a la libertad. Bien, y aquí tenemos nuestro primer sistema de ecuaciones: x más 2y menos z igual 1, menos 2x más y más 4z igual 3, 5x más 25y más z igual 20. Y vamos a escribir la matriz ampliada acá y hacemos la escalarización gaussiana. Aprovechando que tenemos un 1 acá, voy a multiplicar esta fila por 2 y se la voy a sumar a la segunda, y voy a multiplicar la primera fila por menos 5 y se la voy a sumar a la tercera. Así voy a lograr los dos ceros que necesitamos acá como primer paso de escalarización. La fila pivot, o la que utilizo para multiplicar, la voy a dejar igual y hacemos 2 por 1 2 menos 2 0, 2 por 2 4 y 1 5, 2 por menos 1 menos 2 y 4 2, 2 por 1 2 y 3 5, y ahora menos 5 por 1 menos 5 más 5 0, menos 5 por 2 menos 10 y 25 15, menos 5 por menos 1 5 y 1 6, menos 5 por 1 menos 5 y 20 15. Para lograr el 0 en la segunda columna, recuerden que ya habíamos visto en videos anteriores que hay que utilizar solamente las filas que ya tienen un 0 adelante, porque si utilizáramos de vuelta la primera fila, perderíamos los ceros que ya tenemos hechos. Y para hacer un 0 acá, como menos 3 por 5 da menos 15, voy a multiplicar esta fila por menos 3 y se la voy a sumar a la tercera. Y ahora sí, menos 3 por 0, 0 y 0, 0. Menos 3 por 5, menos 15 más 15, 0. Menos 3 por 2, menos 6 más 6, 0. Menos 3 por 5, menos 15 más 15, 0. ¡Caramba! Filita de ceros. Ponemos la escalerita y observamos que el rango de la matriz A, que es la matriz de los coeficientes, es 2, porque hay dos filas que son no nulas. El rango de la matriz ampliada, o sea, toda la matriz, también es 2. Por lo tanto, como los rangos son iguales, es sistema compatible. Pero como el número de incógnitas es 3 y el valor del rango es menor que 3, es sistema compatible indeterminado. Y recuerden que los grados de libertad era la diferencia entre el número de incógnitas y el número de rango. Por lo tanto, es un sistema compatible indeterminado con un grado de libertad, porque la diferencia entre 3 y 2 es 1, obviamente. Quiere decir que tenemos infinitas soluciones. Y en la representación geométrica, con un grado de libertad era cuando dos planos coincidían y el otro era secante, o cuando los tres se concurrían en una sola recta, porque ese un grado de libertad representaba que los puntos solución del sistema iban a estar sobre una recta. Cuando da 2 grados de libertad, estaban los tres planos coincidiendo. Y les prometí hallar las infinitas soluciones y ver qué es lo que representa. ¿Qué recorcholis quiere decir grado de libertad? Un grado de libertad quiere decir que tenemos la libertad de elegir un valor genérico para una de las incógnitas. Y si fueran 2 grados de libertad, elegiríamos un valor genérico para 2 de las incógnitas. Vamos a devolverle al sistema escalarizado las incógnitas como hacíamos en el caso compatible determinado. Nos quedaría entonces x más 2y menos z igual 1, igual que la primera del sistema original, y la segunda quedaría, no tiene x, tiene 5y más 2z igual 5. Y como tenemos un grado de libertad y dijimos que podíamos elegir una solución genérica para una de las incógnitas, siempre es conveniente elegirlo para la última, en este caso la z, la que está más a la derecha de la escalera. Y voy a elegir z igual
alfa. Tenemos que poner una letrita, genérico. Suplantamos en el sistema z por alfa y lo transponemos para el otro lado, para la columna del término independiente. Nos quedaría x más 2y. Y esto sería menos alfa, lo paso sumando y quedaría alfa más 1. Y este 2z sería 2z y lo paso restando, quedaría 5y igual 5 menos 2 alfa. ¿De acuerdo? Fue lo que hice, simplemente cambiar la z por alfa, pasarlo para el otro lado y tomamos este sistema como un sistema de dos incógnitas. Ese alfa no es una incógnita, es un parámetro. Como el sistema ya está escalarizado, de la última ecuación podemos despejar la y. Ese 5 que está multiplicando lo paso dividiendo y queda y igual 5 menos 2 alfa sobre 5. Suplantamos esto entonces en la y de la ecuación anterior y quedaría x más 2 por 5 menos 2 alfa sobre 5 igual alfa más 1. Todo esto que está acá sumando lo voy a pasar restando y ya voy a hacer la distributiva. Quedaría alfa más 1, que ya está del otro lado, más, y como pasa con el signo cambiado, 2 por 5, 10, quedaría menos 10. 2 por menos 2 alfa sería menos 4 alfa, sería más 4 alfa porque le cambia el signo, sobre 5. Hacemos como un denominador 5 y nos quedaría que x es igual a 5 alfa más 5 menos 10 más 4 alfa sobre 5. O sea, 4 alfa más 5 alfa son 9 alfa. 5 menos 10 es menos 5 sobre 5. Y acá tenemos el valor de x. El valor de z, que lo inventamos nosotros. El valor de y, que lo despejamos de la segunda. Y el valor de x, que lo acabamos de encontrar de la primera. Recuerdan que habíamos dicho que en el caso sistema compatible determinado, en la resolución del sistema representaba el punto de corte de los tres planos. O sea, si hubiese sido sistema compatible determinado, la solución del sistema nos daba este puntito. Pero como es compatible indeterminado con un grado de libertad y es uno de estos casos, ese punto que obtuvimos, porque este valor de x, este valor de y y este valor de z podemos escribirlo como las coordenadas de un punto. Miren, aquí lo tienen, p sub alfa, le llamo p sub alfa porque está en función de alfa. Este es el valor de x, este es el valor de y y este es el valor de z. Y para cualquier valor que ustedes les den a alfa, van a obtener un punto que se desplaza sobre esa recta donde concurren los planos, en el caso de ser un grado de libertad como en este. O sea, en pocas palabras, es un punto variable porque al variar alfa varía el punto que se desplaza sobre esa recta de intersección de los tres planos. ¿Qué les parece? Una locura. Y para cerrar este video, rápidamente vemos uno con 2 grados de libertad. ¿Qué les parece? Y aquí tenemos el segundo ejemplo y a escalarizarlo. Ya tengo acá la matriz ampliada del sistema y observamos que la segunda fila, si la multiplico por 2, da 4 y se la puedo sumar a la primera. O sea, multiplico esta por 2 y se la sumo a la primera. Y si multiplico por menos 3 y se la sumo a la tercera, hacemos el cero que los dos ceros que necesitamos en la primera columna. No importa que los dos ceros no queden abajo, las filitas después se pueden cambiar de lugar. La fila pivot, o sea la que utilizo para multiplicar, la dejamos igual. 2 menos 3, 5 menos 1 y ahí le damos 2 por 2, 4, menos 4, 0. 2 por menos 3, menos 6, más 6, 0. 2 por 5, 10, menos 10, 0. 2 por menos 1, menos 2, más 2, 0. Caramba, ya nos queda una fila de 0. Menos 3 por 2, menos 6, más 6, 0. Menos 3 por menos 3 es 9, menos 9, 0. Opa, menos 3 por 5, menos 15, más 15, 0. Menos 3 por menos 1, 3, menos 3, 0. Nos quedaron dos filas de ceros. Cambiamos de lugar estas dos a los efectos de que quede la forma escalarizada. Y observen que nos queda un solo escalón. El rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, es igual a 1, porque tenemos una sola fila no nula. Y como la cantidad de incógnitas es 3, el número de grados de libertad de este sistema compatible indeterminado por Rouget-Frobenius, ya que los rangos son iguales
y el número de incógnitas es mayor que dicho rango, sistema compatible indeterminado, el número de grado de libertad es 2, porque es la diferencia entre 3 y menos 1. Compatible indeterminado, 2 grados de libertad. Y cuando eso ocurría, era que los planos estaban coincidiendo. O sea, en pocas palabras, estas tres ecuaciones representan al mismo plano. Y hay una solución genérica para este caso, igual que en el anterior. Solamente que como hay 2 grados de libertad, tenemos la libertad de decidir a dos incógnitas darles un valor genérico. Si tomo la única ecuación que nos quedó en el sistema escalarizado, el sistema nos quedó solamente formado por 2x menos 3y más 5z igual menos 1. Y voy a elegir que y vale alfa y z vale beta, así como en el ejemplo anterior le dimos un valor alfa a z. Suplantamos y despejamos la x en función de alfa y beta, quedando 2x menos 3 y en vez de y alfa más 5 en lugar de y z beta igual menos 1. Transpongo estos dos cambiándoles el signo y queda 2x es igual a 3 alfa menos 5 beta menos 1. Pasamos el 2 dividiendo y queda que x es igual a 3 alfa menos 5 beta menos 1 sobre 2. Quiere decir que si escribimos las coordenadas del punto que representan x y z, nos quedaría 3 alfa menos 5 beta menos 1 sobre 2, la y alfa, la z beta, y estas serían las coordenadas de un punto que se desplaza sobre el plano que representan estos tres, ya que los tres representan, como vimos, el mismo plano, ya que son coincidentes. Como ven, sumamente fácil. Bueno, y qué extenso este video. Uno o el más extenso de los que hice jamás. Y espero no haberlos aburrido y que hayan aprendido. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.